Ese proyecto en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice así el texto sagrado: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Voy a lanzar de nuevo el versículo y si usted lo recibe, lo confirma con un amén. Dice el texto sagrado: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Antes de compartirles y escudriñar el versículo que hemos leído, quisiera narrar un poco la historia para que este verso pueda tener mayor sentido para nosotros. ¿A quién está profetizando Nahum? Está profetizando a los asirios. Y si usted lee de forma detenida la palabra del Señor, se dará cuenta que los 3 capítulos del libro del profeta Nahum habla acerca de la ira vengadora de Dios. Habla acerca de la caída de Nínive. Habla acerca de la destrucción de Nínive. Si lee un versículo antes del 7, el 6, noten bien qué dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Versículo 8. Mas con inundaciones impetuosas consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es un torbellino, un tornado de la ira, el juicio y el castigo de Dios. Y va dirigido a los asirios, a los ninivitas. Pero 100 años antes, noten bien, 100 años antes de que fuese el profeta Nahum y profetizara contra los ninivitas, los asirios, Dios envió al profeta Jonás. Y le dijo Dios: ve a Nínive. Y dijo Jonás: no, a Nínive no voy. ¿Y por qué no vas a Nínive, Jonás? No voy a Nínive porque los asirios han hecho escarnio contra los judíos, los de Israel. Y te conozco, que eres un Dios misericordioso. Y sé que en el momento que se arrepienten, los perdonas. Y no quiero que los perdones, quiero que los destruyas, que los consumas. Y en lugar de ir Jonás a Nínive, descendió a Jope, tomó una nave en dirección a Tarsis. Y ya saben ustedes, se desencadena una tormenta. Y llega un momento que, estando el profeta en el vientre del gran pez, clama a Dios. Y Dios, conservando la vida del profeta Jonás, le dio una segunda oportunidad. Vete a Nínive y anuncia: dentro de 40 días la ciudad será destruida. Imagínense al profeta Jonás enfadado, no con agrado, enfadado. Dentro de 40 días ha dicho Dios: la
Dice el texto sagrado, libro del profeta Jonás, y en la medida que escuchaban el mensaje, los ninivitas se arrepentían. Llega a oídos del rey de Nínive y proclama ayuno. Todo el mundo a ayunar. Nadie coma, ni hombres, ni animales. A ver si Dios, Jehová, tiene misericordia de nosotros. Se arrepintió el pueblo, los ninivitas, los asirios, y Dios los perdonó. Y el profeta Jonás se enfadó. Sentándose en aquella carrocera, estando enfadado, le dice el profeta Jonás a Dios: si ya sabía yo que eres un Dios clemente, tardo para la ira y pronto en hacer misericordia. Amén. Pero después de este episodio, de este arrepentimiento, y que Dios los perdona, los ninivitas de nuevo persistieron en pecar. Y es cuando Dios, después de 100 años, envía al profeta Nahum y dice primero: Jehová es bueno. Es bueno. Es bueno. Pero no es consentido. Es bueno, pero no es consentido. Es misericordioso, sí, pero no consiente en el pecado practicado y en un estado de práctica de pecado. Jehová es bueno. Os lo recuerdo. Os arrepentisteis y Él os perdonó, pero persistís en pecar. Escuche bien esta palabra. Dios ha establecido juicios a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de ciudades y a nivel personal. Pero antes de establecer juicio, Dios da oportunidad. Les voy a dar yo ahora una oportunidad a ustedes. Dios, antes de establecer juicio, Dios da oportunidad. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Dice la Biblia: el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué determina Dios? Juicio, destrucción, un diluvio. Pero antes, Dios le dice a Noé: hazte un arca, va a llover. Pero si nunca antes ha llovido, si la tierra se sostiene y da su fruto del vapor que sale de ella misma. Pero Noé creyó a Dios y comenzó a edificar un arca juntamente con su familia. Y dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5: Noé, pregonero de justicia. Y dice la versión bíblica Dios habla hoy: Noé, que predicó con una vida de rectitud. Amén. Un año haciendo el arca, 2 años haciendo el arca, anunciando con su actitud: le creo a Dios
Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia, en el capítulo 19 de Génesis, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es insostenible. Destruyo Sodoma, destruyo Gomorra, pero antes envió unos ángeles a avisarle a Lot: escapa, corre. Aleluya. Yo sigo diciendo, Jehová es bueno. Ahora vas a seguir. Ahora vas a seguir. Juicios vienen sobre la tierra. Viene la gran tribulación. Capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo. Y el mismo Señor Jesús dice: cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Saben que ya hemos sufrido 2 guerras mundiales, verdad? 2. En la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, murieron aproximadamente 60 millones de personas. Una bomba atómica en Japón, en la ciudad de Hiroshima, mató a 140.000 personas. Aún en la actualidad se está sufriendo las consecuencias de esa bomba atómica. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver con la gran tribulación que viene sobre la tierra. Hoy quiero ser una atalaya. Hoy quiero ser un buen vigilante. Quiero dar un sonido cierto. Y tengo que anunciarles: juicio viene sobre la tierra. No hay un arca, no hay una puerta de un arca, no. Hoy está aquí el que dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Amén. Lo diré de nuevo. Aquí no está un arca ni la puerta del arca. Aquí está hoy el que dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Hoy no están los ángeles que dijeron a Lot: escapa por tu vida. No. Hoy está el hermano Jesús del Titi como un ángel para anunciarte: corre, escapa. ¿Quiénes van a formar parte de la gran tribulación? ¿Quiénes? De la misma manera que el diluvio y las consecuencias del mismo lo sufrieron aquellos que no creyeron ni entraron en el arca. De la misma manera que los que vivían en Sodoma y Gomorra y los propios siervos de Lot no le creyeron y sufrieron el juicio. La gran tribulación viene porque este mundo es una abominación. Las leyes que
aprueban los gobiernos son aberrantes. Hay mucho pecado, pero yo voy a ser libre hoy. Que el pecado está en el mundo lo puedo entender, pero el pecado no puede estar en la iglesia. ¡No! Vamos a ver. La iglesia tiene que impactar en el mundo. El mundo no puede impactar en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis a vosotros mismos, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Hermanos, lo tengo que anunciar. Estoy comprometido con Dios y con su palabra. Los estafadores, si viene Cristo, se quedan aquí. Los borrachos, si viene el Señor, se quedan aquí. Los que tienen odio en el corazón, si viene el Señor, se quedan aquí. Los maldicientes, si viene el Señor, se quedan aquí. Pero tengo una buena noticia hoy. Dice Romanos capítulo 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver cómo reciben esta palabra. La iglesia no pasa por ningún juicio de ira para la salvación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Está el tema difícil, complicado. Se está creando un ambiente tenso entre los gobiernos de Europa, el presidente de Estados Unidos con el de Rusia, el tema de Ucrania, los palestinos, los de Israel. En cualquier momento Cristo viene. No, lo voy a decir otra vez. En cualquier momento Cristo viene. Amén. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Escrito está. A ver cómo reciben esta palabra. A ver cómo la reciben. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver cómo reciben esta palabra. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga los enfermos fueron curados. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió
por nosotros. Y ahora sigue diciendo el versículo 9 del capítulo 5 de Romanos, dice: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿A qué ira se refiere? A la ira de la gran tribulación. Porque la ira de Dios Padre fue la ira de Dios Padre fue derramada sobre Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escrito está: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar, no oír. Guardar, practicar. Guardar, vivir. Guardar, andar en la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los que guardan la palabra, no los que estamos aquí por ocupar un lugar, por hacer un ambiente amigable que está bien o social que está bien. Ese no puede ser el fundamento. El fundamento es guardar la palabra, vivir la palabra, andar en la palabra. Amén. Los coritos son preciosos, son una maravilla. Pero no estéis aquí por cantar. Estad aquí porque sois unas hijas de Dios y marcáis la diferencia con el resto, porque andáis conforme la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Me dan 5 minutos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado, el anticristo, mientras está el Espíritu Santo y la iglesia aquí en la tierra. El anticristo no se puede manifestar. Pero una vez que la iglesia se quitará y el Espíritu Santo también, el anticristo se manifestará. Cristo viene. No lo voy a decir otra vez. Cristo viene. No quiero ser un predicador con palabras motivadoras, pero que no despierte conciencias ni sensibilice corazones. Quiero ser una atalaya, un centinela que anuncie que Cristo viene. Y el que esté viviendo en pecado se queda y sufrirá la gran tribulación. Le estoy esperando al Señor. ¿Cuánto le están esperando? Le estoy esperando. Le estoy esperando al Señor. Y escrito está. Así que, hermanos míos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo
voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Oh, Jesús. Y los que han dormido en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor, con nuestros seres queridos. Merece la pena perdonar. Lo voy a decir otra vez. Merece la pena perdonar. No busquemos razones. Busquemos la palabra del Señor. Vence al mal con el bien, al odio con el amor, a la murmuración con la oración. Merece la pena decir no, y perdonen la expresión, decir no al alcohol, a la ludopatía, decir no a una vida inmoral, decir no al pecado. Lo he dicho en otra ocasión, lo digo hoy. Satanás ofrece mucho, no da nada, y lo poco que tienes te lo arrebata. Agárrate a Cristo, vive en Cristo, anda en Cristo, y nos iremos con Cristo. Incline su rostro.